Jamás imaginé que un viaje tan lejano podría transformar mi percepción del mundo de forma tan profunda. Cuando el avión descendió sobre la Ciudad de México, era mediados de diciembre, y desde la ventanilla observé un mar de luces brillando entre la neblina nocturna. Yo venía de un país donde la Navidad se vivía en silencio, donde las decoraciones eran discretas y los rituales se celebraban sin mayor bullicio. En mi cultura, el nacimiento de Jesús era un símbolo íntimo, casi susurrado, como si la devoción se expresara mejor en la quietud. Por eso, cuando puse un pie en territorio mexicano, no sabía que estaba a punto de vivir una revolución emocional que cambiaría mis creencias y, sobre todo, mi corazón. Mi amiga mexicana, Laura, me esperaba en el aeropuerto con una sonrisa cálida que contrastaba con el aire frío de aquella noche. Me abrazó con una energía que no estaba acostumbrada a recibir. En mi país, los saludos eran más contenidos, más formales. Aquella demostración espontánea de afecto me sacudió el alma desde el primer momento. «Bienvenida a México», me dijo. «Llegaste justo a tiempo para vivir las posadas». Había escuchado esa palabra, pero apenas sabía lo que significaba. Mientras avanzábamos hacia el auto, me explicó que las posadas eran una tradición que recreaba el peregrinar de María y José en busca de refugio antes del nacimiento de Jesús. Yo había leído ese pasaje en la Biblia muchas veces, pero jamás pensé que existiera un pueblo capaz de convertirlo en una celebración tan viva. Al salir al tráfico nocturno, noté que la ciudad estaba adornada con luces en cada esquina. Ángeles, estrellas, figuras del niño Jesús, flores de Nochebuena. Era como si la ciudad entera se hubiera vestido para recibir a un invitado especial. Yo contemplaba todo con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar tanta belleza junta. Llegamos a casa de la familia de Laura, en un barrio modesto donde las calles estaban llenas de sonidos, risas, campanas, canciones, el eco de voces que ensayaban algo que parecía un villancico. Ese bullicio festivo me resultó desconcertante, pero también profundamente conmovedor. Laura me tomó del brazo y me hizo entrar. Dentro, el ambiente era cálido, casi mágico. Un gran nacimiento ocupaba una mesa completa del comedor. Había figuras de barro pintadas a mano, pequeñas luces alrededor y un río hecho con papel aluminio que reflejaba las sombras de las velas. Nunca había visto un pesebre tan grande ni tan detallado. Mi mamá lo hace cada año, me explicó Laura. Para nosotros, es parte del corazón de la Navidad. La madre de Laura se acercó y me abrazó también. Ese nivel de cercanía, ofrecido sin reservas, me desarmó por completo. En ese momento comprendí que estaba entrando en una cultura donde la fe y el afecto no se guardaban, sino que se compartían con generosidad. Mañana iremos a la primera posada, me anunció. Será algo que no olvidarás. Esa noche casi no dormí. El cansancio del viaje competía con la emoción de lo que estaba por descubrir. Escuchaba en mi mente las voces de afuera, los cantos que parecían durar hasta la madrugada. Me preguntaba cómo sería participar en una tradición tan diferente, tan llena de vida. Había llegado a México buscando descanso después de un año difícil en el que perdí a mi madre y en el que mi fe se tambaleó más de una vez. Mis días se habían vuelto grises allá en mi país, sin aliento, sin propósito. Tal vez, sin saberlo, yo había viajado para buscar algo que creía perdido. Al día siguiente, Laura me llevó a una de las calles principales del barrio. Cuando llegamos, me encontré con una escena que parecía sacada de un cuento. Decenas de personas se reunían frente a una casa decorada con luces multicolores. Había niños corriendo, mujeres acomodando mesas con comida, hombres colgando piñatas gigantes y coloridas. El olor a canela, piloncillo y fruta hirviendo en grandes ollas llenaba el aire. Nunca había olido algo tan reconfortante como aquel ponche que burbujeaba suavemente. De pronto, escuché a un grupo comenzar a cantar. Laura me entregó una vela y me indicó que me uniera al círculo. Mi corazón latía rápido, como si temiera no encajar. Pero cuando levanté la vela y escuché la letra de la letanía, sentí un estremecimiento que me recorrió de pies a cabeza. Las personas cantaban con devoción, con alegría, con amor. Yo no entendía cada palabra,
pero sí entendía el espíritu. Era el mismo nacimiento de Jesús, narrado con música, con luz, con esperanza. Cuando llegó el momento de pedir posada, observé cómo el grupo se dividía, unos quedaban adentro y otros afuera. Representaban a José y María buscando alojamiento. Yo me quedé afuera, sosteniendo la vela con manos temblorosas. Cantamos a coro, golpeamos suavemente la puerta, pedimos entrar. Y cuando la puerta se abrió, un estallido de aplausos, risas y música llenó todo el patio. Me quedé inmóvil, mirando los rostros radiantes de todos. Nunca había visto una expresión tan auténtica de la fe en comunidad. En mi interior, algo comenzó a quebrarse, como si un muro invisible empezara a ceder. Aquella primera posada fue mi bienvenida real a México. Desde ese instante supe que estaba por vivir un diciembre distinto, uno que dejaría huella en mí para siempre. Después de aquella noche inicial, en la que viví mi primera posada, mis pensamientos no encontraron reposo. Me desperté antes del amanecer, con el eco de los cantos todavía resonando en mi pecho. Sentí como si una puerta se hubiera abierto dentro de mí, una puerta que llevaba años cerrada. Había atravesado duelos, silencios interminables y un desencanto espiritual que me dejaba vacía. Y aún así, bastó una velada rodeada de desconocidos para encender algo que yo creía perdido desde la muerte de mi madre. Laura me encontró en la cocina, sentada a la mesa, con una taza de café entre las manos. Se rió al verme despierta tan temprano. «Te pegó fuerte la posada», comentó, sirviéndose un pan dulce. «Fue más de lo que imaginé», admití. No sabía que una tradición podía provocar tantas emociones. «En México todo se vive así», respondió ella. «Con el corazón por delante». La frase me acompañó durante todo el día. Me pregunté cuándo había dejado yo de vivir con el corazón por delante. Quizá en el momento en que perdí a mi madre, o cuando mi familia comenzó a fragmentarse, o tal vez cuando la fe se me volvió frágil, como si fuera un cristal a punto de romperse con el más mínimo golpe. Pensé que este viaje sería solo una pausa, un descanso antes de enfrentar nuevamente mi vida. Pero empezaba a sospechar que era algo más. Esa tarde, la familia de Laura se preparó para otra posada, que tendría lugar en casa de unos vecinos al final de la calle. Me invitaron a acompañarlos y acepté sin dudarlo. Me puse un abrigo ligero, aún sin acostumbrarme al clima fresco de diciembre mexicano, y salimos juntos, caminando mientras el sol caía detrás de los edificios. A medida que avanzábamos, escuché el sonido de una guitarra afinándose. Luego, el murmullo de niños practicando versos. Había un ambiente de expectación, como si todos se prepararan para un momento sagrado. Al llegar, me encontré con un patio amplio decorado con papel picado de colores, lo cual me dejó sin aliento. Las figuras recortadas parecían flotar en el aire, moviéndose con la brisa. Aquello no se parecía a nada que hubiera visto antes. Los anfitriones nos recibieron con abrazos calurosos que me hicieron sonrojar. Una señora de cabello canoso me tomó las manos y me habló como si me conociera de toda la vida. «Aquí todos somos familia en estas fechas», me dijo. No supe qué responder. Esa forma de inclusión, tan directa y sincera, me conmovió profundamente. Jamás había sentido un recibimiento tan humano. Mientras colocaban las piñatas en el centro del patio, Laura me explicó que eran parte fundamental de las posadas. Yo había visto piñatas en películas, pero jamás imaginé que tuvieran un simbolismo tan antiguo, que representara luchar contra aquello que nos aparta del bien y que estuvieran asociadas a una tradición religiosa. Observé sus colores, sus picos decorados, sus flecos brillantes. Parecían estrellas listas para estallar en luz y dulces. Cuando inició la letanía, me entregaron otra vela. La llamita iluminó mis manos temblorosas y sentí un calor que iba más allá de lo físico. Esta vez entendí mejor la dinámica, la procesión, los cantos, la petición de posada. Y aún así, cada parte me sorprendía. Durante el canto, el cielo se tornó azul oscuro y comenzaron a aparecer las primeras estrellas. Mientras escuchaba a todos entonar con devoción profunda, sentí que algo me atravesaba el pecho.
No era tristeza, ni nostalgia, sino una especie de gratitud que no había sentido en años. Era como si la fe que creí perdida se asomara tímidamente desde una esquina de mi alma. Cuando las puertas se abrieron y todos entramos, las luces del interior iluminaron los rostros sonrientes. Hubo aplausos, risas, abrazos. Yo tuve que contener las lágrimas. Laura me miró y comprendió sin que yo dijera una palabra. «Te está llegando», me dijo en voz baja. «No sé qué me pasa», respondí. «Te estás sanando», añadió ella. Fueron palabras que me golpearon directamente en el corazón. Yo no sabía que estaba rota hasta que empecé a sentir que algo intentaba recomponerme. Después de los cantos, todos se reunieron alrededor de las mesas preparadas con lo que me explicaron que eran aguinaldos, pequeños paquetes llenos de dulces, frutas y juguetes para los niños. Yo los observaba con atención. Cada persona aportaba algo, una bolsa de mandarinas, dulces típicos, cacahuates, pequeños regalos. Nadie era más que nadie. Todos contribuían y todos recibían. Me sorprendió la mirada de orgullo de los niños cuando recibían su aguinaldo. No era un regalo vacío, sino un recordatorio del cariño de la comunidad. Y fue ahí donde sentí una punzada en el pecho. Recordé que en mi país las celebraciones se habían vuelto cada vez más individuales, más silenciosas, más frías. Un intercambio protocolario de obsequios, sin alma. Aquí, en cambio, los aguinaldos eran un acto de amor colectivo. Mientras repartían los primeros, una pequeña niña de trenzas negras se acercó a mí. Tendría unos 6 años, y sus ojos brillaban con la intensidad de quien encuentra felicidad en cualquier gesto. «Toma», me dijo, extendiendo un aguinaldo envuelto en celofán rojo. «Es para ti». Me quedé helada. No estaba preparada para recibir algo así. «No, no soy del barrio», respondí con torpeza. «No importa», dijo ella. «Hoy todos somos del mismo lugar». Aquellas palabras me derrumbaron. Tomé el aguinaldo con manos temblorosas y sentí que una lágrima rodaba por mi mejilla. La niña sonrió, satisfecha, y corrió de vuelta hacia el grupo. Me quedé observando el paquete un largo momento. Nunca un obsequio tan pequeño había significado tanto para mí. Aquella comunidad, sin saberlo, estaba devolviéndome la esperanza, pieza por pieza. Más tarde, mientras la piñata estallaba en colores y risas, yo me quedé en silencio, contemplando el cielo nocturno. Comprendí que algo estaba cambiando dentro de mí. Y que las posadas mexicanas no eran solo una tradición. Eran un abrazo espiritual, una forma de recordar que la fe puede renacer donde menos lo esperamos. La noche de la segunda posada dejó en mí una emoción difícil de describir. Y aún así, al día siguiente, cuando desperté, tuve la sensación de haber vivido un sueño del que no quería volver. Me quedé unos minutos contemplando el aguinaldo que la niña me había entregado. Lo había colocado sobre la mesita junto a la cama, como si fuera un tesoro frágil. El celofán rojo atrapaba la luz de la mañana, reflejando destellos cálidos que parecían recordarme que aún existía belleza en el mundo, incluso en los detalles más simples. Bajé a la cocina y encontré a Laura y su madre preparando tamales para la posada de esa noche. La madre de Laura me sonrió al verme entrar, y me ofreció una taza de atole humeante que acepté encantada. El aroma dulce me envolvió, lleno de una calidez que me recordó a los desayunos que mi madre solía hacer los domingos, cuando yo era niña. ¿Dormiste bien?, preguntó la madre de Laura, con un tono gentil que me hizo sentir parte del hogar. Sí, respondí. Todo esto es nuevo para mí, pero se siente correcto. Eso es lo bonito de estas fechas, dijo Laura mientras envolvía un tamal con destreza. Nos recuerda que somos parte de algo más grande. Me quedé en silencio. Algo más grande. Eran palabras que resonaban con una profundidad inesperada. Tal vez era eso lo que había perdido, la certeza de pertenecer. El duelo por mi madre había dejado un vacío que nunca supe cómo llenar. Y después de su muerte, mi país, mis tradiciones y hasta mi propia fe se habían vuelto lugares extraños,
como si ya no encontrara mi sitio en ellos. Pero ahí, en esa cocina mexicana, rodeada de aromas, colores y cariño genuino, sentí el primer indicio de que quizá ese vacío podía transformarse. Esa tarde, salimos rumbo a la tercera posada. El barrio entero parecía vibrar con expectación. Las luces navideñas colgaban de ventanas y faroles, reflejándose en los charcos dejados por una breve llovizna. La temperatura había bajado, pero el ambiente era tan cálido que apenas lo noté. Cuando llegamos a la casa donde se realizaría la posada, escuché el sonido de un coro de niños practicando. Sus voces se elevaban en el aire, delicadas y entusiastas. Me acerqué un poco, emocionada, y los observé mientras repetían los versos, algunos desafinando, otros riendo, todos llenos de una alegría que iluminaba el entorno. En aquel instante, Laura se acercó y colocó una mano suave sobre mi hombro. «Estás muy pensativa», me dijo. «Solo, estoy sintiendo muchas cosas», respondí, incapaz de ponerle nombre a todo lo que se movía dentro de mí. Laura no insistió. Creo que intuía que mis emociones necesitaban espacio para encontrar su forma. Cuando inició la letanía, volví a tomar una vela entre mis manos. La llama temblaba levemente, proyectando sombras danzantes sobre mi abrigo. Los cantos resonaban con fuerza, acompañados por una guitarra y un violín. Aquellas voces se unían como si fueran un solo corazón latiendo. Nunca había visto una fe tan viva, tan compartida. Mientras avanzábamos en procesión, recordé un momento con mi madre. Era una mañana de Navidad, yo tenía quizá 10 años, y ella me había entregado una pequeña figura de un ángel, diciéndome que representaba la luz que debe guiar nuestros pasos. Aquella figura acompañó toda mi infancia, pero con los años la guardé en una caja junto con otras cosas que me dolía ver. Aquella memoria me golpeó con una ternura agridulce. Tal vez lo que estaba sintiendo en México era una forma de reencontrarme con esa luz que había dejado apagarse. La puerta finalmente se abrió y fuimos recibidos con aplausos y música. Me uní a los demás, aunque una parte de mí seguía procesando emociones que se arremolinaban como mareas internas. Después de la letanía, comenzaron los preparativos para romper la piñata. Los niños se formaron con los ojos brillantes, esperando su turno. La música empezó a sonar. La gente reía, cantaba y aplaudía. Observé la escena con una mezcla de asombro y nostalgia. En mi país había celebraciones, sí, pero no con esa unión espontánea, esa alegría auténtica que parecía brotar de cada persona. Un hombre mayor se acercó a mí con un gesto amable. ¿Te animas a participar?, me preguntó. Sonreí, algo tímida. Creo que prefiero mirar, respondí. Mirar también es participar, dijo él, guiñándome un ojo antes de regresar con los demás. Me sorprendió esa frase. Mirar también era participar. Nunca lo había pensado así. Quizá llevaba toda mi vida mirando desde lejos, sin atreverme a entrar del todo en los momentos importantes. Esa idea me acompañó mientras observaba cómo la piñata finalmente se rompía, dejando caer una lluvia de dulces y frutas. Los niños gritaron de felicidad y corrieron en todas direcciones, recogiendo todo lo que podían. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, tomó una mandarina y corrió hacia mí. «Para que no te quedes sin nada», me dijo, extendiendo su mano. «Gracias», respondí, profundamente conmovida. Era solo una mandarina, pero ese pequeño gesto tenía una fuerza emocional que me quebró por dentro. Una vez más, un niño mexicano me recordaba que la generosidad podía ser sencilla y gigantesca al mismo tiempo. Más tarde, mientras se repartían más aguinaldos, la madre de Laura me invitó a ayudar. Me mostró cómo acomodarlos, cómo entregarlos con una sonrisa, cómo decir palabras de bendición a cada niño. Lo hice con torpeza al principio, pero pronto me descubrí disfrutando de esa entrega. Era como si con cada aguinaldo ofreciera un pedacito de mi propio corazón. Al final de la noche, cuando caminábamos de vuelta a casa, el silencio nos envolvía con suavidad. Las calles, iluminadas por luces de colores, parecían acompañar mis pensamientos. «¿Estás bien?»,
preguntó Laura. Creo que sí, respondí. Aunque siento que cada posada me está cambiando. Es lo que pasa cuando algo toca tu alma, dijo ella. No respondí. Tal vez no era necesario. Lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi alma despertaba. Y lo hacía al ritmo de una tradición que jamás imaginé que transformaría mi vida. El cuarto día de posadas llegó con una claridad distinta, como si desde el amanecer hubiera una vibración en el ambiente que anunciaba que algo importante estaba por revelarse. Abrí los ojos lentamente y me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, el movimiento de Laura en la cocina, el murmullo lejano de su madre preparando algo con esmero, el golpeteo suave de la llovizna contra la ventana. Me incorporé despacio, llevando conmigo el aguinaldo que aún guardaba como un pequeño altar personal. No podía explicarlo, pero sentía que cada posada me estaba reconstruyendo desde dentro. Ese día, la familia de Laura tenía un plan especial. La posada no sería en una casa cualquiera, sino en la iglesia del barrio, donde toda la comunidad se reuniría. Cuando bajé a desayunar, encontré un ambiente de entusiasmo que me contagió de inmediato. Sobre la mesa había pan dulce, café recién hecho y el aroma irresistible del ponche burbujeando en una olla enorme. Hoy verás algo todavía más bonito, me dijo la madre de Laura con una sonrisa llena de misterio. ¿Aún más? Pregunté, sincera en mi sorpresa. Ya verás, añadió Laura, guiñándome un ojo. Esta posada es la más especial para todos. Me preparé con una mezcla de anticipación y nervios. Desde que llegué a México sentía que cada día traía un descubrimiento emocional inesperado, pero algo en el tono de Laura me hizo presentir que esta noche sería diferente. Caminamos hacia la iglesia al caer la tarde. El aire estaba frío, casi cortante, y aún así no me molestaba. Había aprendido que en estas fechas el clima parecía pasar a segundo plano, como si el calor humano contrarrestara todo lo demás. Cuando llegamos a la iglesia, me quedé sin habla. Las escalinatas estaban iluminadas con cientos de velitas colocadas en pequeños nichos de papel de colores. Parecían luciérnagas suspendidas en el aire, brillando en conjunto como si estuvieran vivas. Dentro del templo, las luces eran tenues, y el olor a incienso llenaba cada rincón con un abrazo antiguo y solemne. La gente llegó en oleadas. Familias enteras, ancianos, jóvenes, niños corriendo y riendo. Todos traían algo, una bolsa de dulces, una caja de mandarinas, juguetes pequeños, panes, velas. Una comunidad entera cargando ofrendas de cariño. Yo observaba cada gesto, cada saludo, cada abrazo, como si estuviera presenciando un ritual sagrado. «Quédate cerca de mí», me dijo Laura mientras nos entregaban las velas para la letanía. La procesión inició dentro de la iglesia. Las voces se unieron de forma armoniosa, creando un sonido que resonaba en las paredes antiguas. Yo sostenía la vela entre mis manos y miraba su llama, que parecía danzar a un ritmo que reconocía mi respiración. Escuché cómo los cantos hablaban de búsqueda, de esperanza, de un hogar que se abre con amor. Cada palabra me atravesaba con una fuerza inesperada. Era como si, sin darme cuenta, hubiese estado pidiendo posada dentro de mí durante años. Cuando el canto terminó, todos salimos al atrio. Allí, frente a la iglesia, se había colocado una gigantesca piñata de 7 picos con colores deslumbrantes. Al verla, sentí que mi corazón latía más rápido. Había algo simbólico en su forma, algo que Laura me había explicado, representaba la lucha contra lo que nos aleja de la luz. Y quizá ese significado me impactaba más de lo que quería admitir. Los niños formaron una fila larga y entusiasta. La música comenzó y los adultos animaban a cada pequeño. Yo reía al verlos, disfrutando la alegría pura que surgía de sus gritos y carcajadas. Pero entonces, ocurrió algo que no esperaba. Un niño, el mismo que la noche anterior me había dado una mandarina, se acercó a mí tomando de la mano a su hermanita. ¿No quieres intentarlo?, preguntó él con una dulzura desarmante. Me quedé congelada. Sentí que el resto del mundo guardaba silencio. Yo,
Pregunté, sorprendida. Sí, respondió él. Todos pueden. Laura apareció a mi lado, con una sonrisa cómplice. Hazlo, murmuró. Te hará bien. Una mezcla de timidez y emoción me recorrió el cuerpo. Los adultos me animaron con aplausos. Tomé el palo que me ofrecieron y, mientras me colocaban un pañuelo sobre los ojos, escuché el sonido de las voces cantando en coro. A mi alrededor, risas, palmadas, indicaciones confusas. Di un giro, luego otro, y avancé sin tener idea de dónde estaba la piñata. Me sentía vulnerable, expuesta, pero también libre de una forma que no había experimentado en años. Cuando golpeé por primera vez, escuché los gritos de quienes me dirigían. Golpeé otra vez, y otra. No rompí nada, lo sabía por los comentarios llenos de cariño, pero aún así me reí de una manera que me sorprendió. Una risa que no nacía desde la garganta, sino desde un lugar antiguo, adormecido. Cuando me quité el pañuelo, tenía lágrimas en los ojos. No por vergüenza, sino por algo mucho más profundo. Había sido parte de esa alegría colectiva. Había permitido que la comunidad me abrazara simbólicamente. Minutos después, la piñata se rompió bajo los golpes de otro niño y una lluvia de colores cayó sobre todos. Los pequeños corrían, recogiendo dulces. Yo me incliné para tomar uno y lo guardé en mi bolsillo como un recuerdo tangible de algo más grande, el instante en que renací un poco. La noche concluyó dentro de la iglesia con un momento de oración. No era mi costumbre participar en actos religiosos desde hacía mucho tiempo, pero aún así me quedé, en silencio, observando la fe viva que llenaba ese espacio. Una mujer mayor se acercó y me sostuvo la mano sin decir una palabra. Ese gesto sencillo rompió las últimas barreras que quedaban en mí. Esa noche, regresé a casa de Laura caminando despacio, abrazando mis emociones como si fueran velas encendidas. Comprendí que lo que estaba recibiendo en México no era solo hospitalidad. Era un renacer espiritual, un recordatorio de que todavía podía sentir, creer, confiar. Y esa certeza, tan sencilla y tan poderosa, me acompañó hasta quedarme dormida. La mañana del 24 de diciembre amaneció con un aire distinto, casi sagrado. Desde que abrí los ojos sentí que algo había cambiado, como si los días previos hubieran sido un largo proceso de curación silenciosa y ese día marcara el cierre de un ciclo. Respiré profundo, observando cómo la luz del sol entraba por la ventana y bañaba de un dorado suave las paredes de la habitación que la familia de Laura me había prestado. En mi mesita de noche seguían allí los pequeños objetos que había ido guardando, una mandarina, un dulce de la piñata, la bolsita de aguinaldo. No eran cosas de valor material, pero cada una llevaba incrustado un fragmento de las emociones que había vivido. Bajé a la sala y encontré a Laura decorando un arreglo floral para llevar a la iglesia antes de la misa de Nochebuena. Su madre estaba en la cocina, supervisando varias ollas al mismo tiempo, cada una con un aroma más delicioso que la anterior, bacalao, tamales, ponche, y un guiso cuyo nombre no recordaba pero que llenaba la casa con un olor cálido y especiado. Hoy todo se siente más bonito, dije sin pensarlo, todavía adormecida. Laura levantó la vista y sonrió como si hubiera estado esperando esas palabras. La Navidad tiene esa magia, respondió. Pero tú la has vivido con un corazón muy abierto, por eso lo sientes más. Ese comentario me hizo parpadear. Desde que llegué había intentado mantener cierto control sobre mis emociones, evitando que se desbordaran. Pero Laura había visto más allá de mi comportamiento reservado. Quizás siempre lo hizo. Nos preparamos para ir a la iglesia en cuanto cayó la tarde. El cielo estaba despejado, lo que hacía brillar con más fuerza las luces navideñas que adornaban las calles. Caminamos en grupo, saludando a los vecinos que ya nos reconocían. Algunos niños se acercaron a decirme hola, y aunque me sorprendió la naturalidad con que lo hicieron, también sentí un calor profundo en el pecho. Era como ser parte de una familia más grande, una familia que no pedía nada a cambio. La iglesia estaba llena. Las luces, las velas, el coro afinando antes de comenzar, todo emanaba un aura de solemnidad mezclada con alegría.
Las familias se acomodaban en bancas o se quedaban de pie cerca de la entrada. El ambiente olía a cera, hojas de pino e incienso. Cuando comenzamos a cantar, algo dentro de mí se quebró suavemente. No de dolor, como solía sucederme, sino de liberación. Durante la homilía, el sacerdote habló del nacimiento de Jesús como una metáfora del renacimiento interior, del acto de abrir espacio para algo nuevo aun cuando el corazón haya sido herido. Dijo que todos cargamos puertas cerradas, temores, recuerdos que se aferran a nosotros, y que la Navidad no exige olvido inmediato, sino disposición a mirar la luz sin bajar la vista. Sus palabras me tocaron de un modo inesperado. Parpadeé varias veces tratando de evitar que las lágrimas se desbordaran frente a toda esa gente. Pero fue inútil, una cayó silenciosa sobre mis manos entrelazadas. Al salir al atrio, después de la misa, la comunidad se reunió como en los días anteriores, pero esta vez había una emoción colectiva más intensa. Algunos repartían velas, otros ofrecían ponche caliente. Los niños corrían entre los adultos sin preocupación alguna. Fue entonces cuando vi al pequeño que me había regalado la mandarina días atrás. Se acercó corriendo, y esta vez no venía solo, su hermanita y su madre estaban detrás de él. Me agaché para quedar a su altura y él, sin decir una palabra, me abrazó con la confianza de quien conoce un secreto compartido. Gracias por estar con nosotros, dijo su madre con una calidez que me desarmó. Laura nos contó que vienes de muy lejos. Espero que te sientas como en casa. Me quedé sin palabras. Solo pude asentir, sintiendo que algo en mí se ablandaba, como si se derritiera un hielo que llevaba demasiado tiempo encapsulando mis emociones. Caminé hacia Laura mientras la música comenzaba a sonar. Ella me observó con una expresión que mezclaba orgullo, ternura y complicidad. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que sí, respondí, intentando contener una sonrisa. O mejor dicho, creo que estoy mejor que bien. Laura se acercó un poco más y habló en voz baja, como si compartiera una confidencia. Quería darte algo hoy. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja envuelta en un papel verde con un lazo dorado. Me lo entregó sin quitarme la vista de encima. ¿Qué es esto?, pregunté con un hilo de voz. Ábrelo, respondió. Dentro había una pequeña figura de cerámica, un ángel con las manos juntas y una expresión serena en el rostro. Sus alas eran blancas, pero los detalles estaban pintados con tonos dorados que brillaban bajo las luces del atrio. Lo vi hace unos días, explicó Laura. No sé por qué, pero me recordó a ti. A lo que creo que estás encontrando aquí. Me llevé una mano a la boca. Ese gesto, tan simple, tan considerado, me llegó al corazón con una profundidad que no esperaba. Abrazar a Laura fue impulsivo, pero inevitable. Ella correspondió sin dudar, sosteniéndome con firmeza, como quien sabe que el otro necesita apoyo para no derrumbarse de emoción. La música, las risas, los colores, todo parecía mezclarse en una danza luminosa alrededor de mí. Pero lo más valioso de esa noche no fueron los dulces, ni la comida, ni siquiera las tradiciones tan hermosas que había descubierto. Fue la certeza, clara, contundente, de que había recuperado algo que creí perdido para siempre, la capacidad de sentirme parte de un hogar, incluso lejos del mío. De camino a casa, sostuve entre mis manos el pequeño ángel de cerámica. Sabía que ese objeto sería más que un recuerdo. Sería un símbolo del momento exacto en que mi vida cambió de rumbo. Esa Navidad, en un país que no era el mío, rodeada de personas que no me debían nada y aún así me lo ofrecieron todo, comprendí que el verdadero milagro no estaba en los regalos materiales ni en los adornos. Estaba en la bondad silenciosa que se da sin esperar recompensa. Estaba en la comunidad que abre sus puertas. Estaba en la luz que encuentra la forma de entrar incluso en los corazones que han permanecido demasiado tiempo en sombra. Y mientras avanzábamos bajo el cielo oscuro y frío, supe que ese renacer no sería pasajero. Había encontrado posada. Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.